Vamos a empezar la grabación. Bueno, entonces vamos a dar tal vez unos minutos, ¿verdad? En lo que algunos compañeros que tal vez están de camino a su casa o que van saliendo del trabajo, pues todavía están en tránsito. Y voy a tratar de avanzar un poquitito con la parte teórica y quizá vamos a hacer un receso a eso de las 6:30, 6:45, ya esperando que estén ustedes ya un poco más tranquilos. Y luego pues vamos a empezar a hacer la discusión del caso. Ok, hoy vamos a tener pues, un poquito de contenido que desarrollar. Quiero que terminemos la parte de competencias de los auditores, pero también quiero que avancemos un poco con la fase de planificación de la auditoría, porque me interesa que empecemos a practicar desde ya cómo hacer un plan. Entonces les comparto mi pantalla. Igual, en el receso aprovecho también para solventar las dudas de acceso a la plataforma que tengan algunos aún. Así que ahorita les comparto. Muy bien. Bueno, el día de ayer empezábamos a hablar sobre algunos elementos relacionados a la competencia de los auditores y decíamos que un auditor es competente si cumple con 4 ámbitos: si tiene educación relacionada al estándar o procedimiento que va a auditar, si tiene experiencia en el rubro donde va a ejercer auditando, si tiene formación específica como auditor, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, y si tiene experiencia práctica en auditorías, que la experiencia práctica se puede ganar mediante ejercicios de observación o haciendo tareas pequeñas bajo la supervisión de un auditor más experimentado. Decíamos también que es importante que nosotros estemos evaluando de manera periódica la competencia de los auditores porque esto permite identificar necesidades de formación o de acompañamiento o de entrenamiento práctico y nos puede ayudar a formar equipos equilibrados de personas con mucha o poca experiencia para que poco a poco entre todos, ¿verdad?, vayan construyendo estas competencias prácticas y se equilibre la experiencia. Decíamos pues que las competencias que se requieren de un auditor pueden cambiar dependiendo del nivel de auditoría, bueno, de varios aspectos como qué tan grande es la auditoría, si es una auditoría individual o integrada, si es una auditoría del producto, proceso, sistema o de los propios objetivos de la auditoría. La idea es que nosotros podamos, si somos líderes de un equipo de auditores, seleccionar a las personas que tengan las competencias que requiramos para el trabajo y que si es nuestra responsabilidad desarrollarlos como auditores, que poco a poco les vayamos ayudando a construir y cerrar esas brechas. Entonces, decíamos de que lo primero que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del perfil de un auditor es que todas las auditorías deben de ser orientadas por 6 principios. Estos principios se deben de reflejar en todo el trabajo que nosotros hacemos, independientemente del tipo o envergadura de la auditoría. Decíamos, pues, de manera muy rápida, que un auditor debe de ser íntegro, no debe de tener conflictos de intereses, debe de presentar únicamente resultados que sean verificables, debe de tener una actitud enfocada en el trabajo que está haciendo y proyectar profesionalismo, manejar la información a la que tiene acceso con confidencialidad, incluso cuando sea información interna, y basar sus conclusiones en el análisis de evidencia objetiva y prever riesgos. Entonces, en la sesión anterior, pues cerrábamos mencionando que íbamos a discutir unos casos donde la idea era identificar cómo proceder en concordancia con estos principios que estamos viendo. Pero como les decía, dándole un poco de margen a las personas que tal vez todavía van conduciendo, voy a avanzar un poco en la teoría y después del receso vamos a regresar a este ejercicio. Entonces, un auditor, pues, y aquí retomamos, ¿verdad?, la parte teórica, debe de ser una persona que tiene un comportamiento bastante diferente a otros. Un buen auditor debe de ser una persona que tenga un fuerte sentido de la ética y de la discreción. Debe de tener mente abierta para poder ser capaz de triangular diferentes puntos de vista, especialmente cuando recoge información cualitativa. Debe de tener un grado de diplomacia
y no transpirar información accidentalmente de lo que haya podido escuchar de otras personas. Por ejemplo, si nos han dicho alguna cuestión sensible en otra entrevista, pues no socializarlo por error cuando estemos tratando de investigar el incidente con otras personas, ¿verdad? Entonces, tener pues mucho cuidado con el manejo de información. Debe de ser alguien observador. Recordemos que la evidencia no solo se recoge revisando documentos, sino que también a partir de prestar atención al entorno, a las personas y a sus actitudes. Ser una persona perceptiva, que sea muy atenta a los detalles y una persona que se siente cómoda trabajando en equipo. Porque si bien es cierto que hay auditorías que se pueden hacer unipersonales, es usual que cuando son auditorías internas se conformen equipos de trabajo y que tengamos que estar pasándonos información y coordinándonos para elaborar informes. Entonces no podemos trabajar solo, ¿verdad? Y si no tenemos muchas habilidades de expresión oral y escrita, pues tenemos que desarrollarlas. Debe ser alguien tenaz en el sentido que debe perseverar para poder obtener información suficiente para emitir un buen dictamen basado en la evidencia. Debe de ser autosuficiente en la medida que va adquiriendo experiencia, ¿no? Poco a poco se le va dando más responsabilidad sobre la auditoría. Debe ser alguien abierto a mejorar y debe tener sensibilidad cultural. Esto es especialmente para aquellos auditores que van a trabajar en auditorías de segunda o tercera, entender, por ejemplo, cómo es la dinámica de donde se está auditando, acomodarse un poco a las reglas de juego de ese lugar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos auditando en una compañía que es muy sensible con respecto al cumplimiento de horarios de trabajo, entonces ser muy, digamos, muy ordenado con el manejo del tiempo, ¿verdad? Estar pendiente de no terminar las reuniones o no programarlas al final del día, no interrumpir las pausas de almuerzo y respetar mucho el tiempo de los demás. O puede ser que estemos en otra empresa, ¿verdad? Que tenga una cultura, por ejemplo, más, no sé, ¿verdad? Que sea una cultura más burocrática, digamos, donde todas las peticiones de información se tienen que hacer de manera escrita o escalándose a través de ciertas personas. Entonces, es importante como estar al tanto de cómo son los auditados, ¿verdad? Y cuál es su cultura un poco organizacional para que no se vea la auditoría como algo que llega a interrumpir, digamos, o a perturbar el ambiente de trabajo. Entonces, eso es con respecto a la actitud, ¿verdad? Que vean que de manera muy resumida, pues es el cuidado de ciertos principios éticos, digamos, y la atención, pues, a los detalles. Ahora, si hablamos a nivel de conocimientos, ¿qué debe saber un buen auditor? Bueno, lo primero es conocer estos principios, pero también el proceso y los diferentes métodos que existen de auditoría, que los vamos a estar viendo a partir de este día. Conocer las normas de referencia aplicables a su área de auditoría. Por ejemplo, si yo voy a hacer auditorías internas y yo estoy en el rubro, por ejemplo, farmacéutico, seguramente habrán normativas de calidad específicas para mi rubro que yo me tengo que empapar. Aunque no sea mi trabajo cotidiano estar trabajando con esas normas, si yo en algún momento soy designado como auditor interno, tengo que estar consciente de cómo esas normas externas pueden generar algún impacto en la organización, ¿verdad? Entonces tenemos que empaparnos muy bien de todas las normas de referencia relativas a nuestro sector de trabajo. Debemos conocer también el contexto de la organización y debemos de documentarnos respecto a requisitos legales o reglamentarios que apliquen a nuestro trabajo de auditoría. Vean que esto puede cambiar, por supuesto, de rubro a rubro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy en educación superior y yo voy a ser auditora de calidad en educación superior, bueno, yo me tengo que empapar de la ley de educación superior. Yo tengo que conocer las directrices del Ministerio de Educación para impartir programas de pregrado y posgrado. Tengo que conocer los manuales institucionales de calidad. Tengo que conocer los procesos principales de la institución donde estoy auditando. Tengo que conocer cuáles son los objetivos, digamos, estratégicos de la institución para que cuando yo haga propuestas de mejora en mis auditorías, pues yo vaya en línea de esos objetivos estratégicos. Entonces, se trata de empaparse, ¿no? De lo que
es mi marco de referencia y también de la misma compañía para que yo pueda proponer cosas que sean coherentes. Ahora, en el área de auditorías de calidad, normalmente es importante que nosotros adquiramos otros conocimientos específicos, como por ejemplo, si mi empresa está a nivel de sistema, pues yo tengo que empezar a leerme la norma ISO 9000, toda la familia, ¿verdad? 9000, 9001, 9004 y 19011. Si yo, por ejemplo, estoy en un sector muy especializado, digamos en el sector de alimentos, por ejemplo, pues tengo que empaparme de las prácticas, de las técnicas y de los lineamientos propios de ese sector. Y también, ya lo vamos a ver a lo largo de este curso, tengo que saber identificar riesgos y oportunidades que me pueden surgir en un ejercicio de auditoría. Porque parte de lo que se espera de un auditor es que sepa anticiparse a estas condiciones para que procure que la auditoría se cumpla según lo planificado. Entonces, vean, ser auditor pues no es una tarea fácil, ni tampoco es una tarea que se puede hacer sin entrenamiento. Implica bastante formación de las personas, implica bastante trabajo práctico y también implica tener una actitud y un sentido de la ética pues bastante fuerte. Ahora, existe un rol dentro de los auditores que es un rol especial, por decirlo así, que es el rol que asume el auditor líder. Normalmente en las auditorías suele haber como una jerarquía de auditores. Está el auditor líder, que es el que coordina todo el ejercicio de auditoría y es el que va marcando la pauta del tiempo y el que da la cara principalmente ante los auditados. Y tenemos los auditores acompañantes, que son quien le apoyan al líder a poder ejecutar una auditoría. Entonces, cuando las auditorías son pequeñas, puede ser que el líder haga todo el trabajo también, ¿verdad? Entonces, esta persona que es el líder, como tiene que expresarse o tiene que como dar la cara por todo el equipo, debe de tener unas competencias extras que se deben de fortalecer. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar como auditores líderes, tienen que ser capaces de hacer estas 6 cosas, que yo espero que ustedes lo aprendan al finalizar este curso. Primero, que sepan hacer un plan de auditoría, que es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Luego, que sepan identificar riesgos y oportunidades que surjan en una auditoría y definir mecanismos de mitigación. Que sean capaces de promover el trabajo en equipo, escuchando las opiniones, pero también como líderes imponiendo cierto rigor técnico, digamos, a la auditoría. Gestionar el proceso de auditoría, ¿qué significa eso? Llevar la batuta desde que se planifica la auditoría hasta que se finaliza el ejercicio, todo, ¿verdad? Estar a cargo de cada una de las diferentes etapas del proceso de auditoría. Representar al equipo, esto significa que el auditor líder es el que va a exponer los hallazgos, es el que va a hacer la reunión de apertura y es el que va a dar el visto bueno del informe también. Entonces, un auditor líder es una posición de mucha responsabilidad, de mucho trabajo en equipo y de mucha gestión de proyectos, ¿verdad? O sea, es alguien que tiene que llevar control del cronograma, del cumplimiento de objetivos, que debe saber expresarse muy bien en público, que tiene que saber manejar los conflictos y es un rol pues que se puede formar, digamos, en habilidades blandas, pero que también requiere bastante experiencia práctica para poder tener esa seguridad, digamos, cuando uno se está enfrentando al auditado, porque es bien difícil, o sea, em, especialmente si estamos en una empresa que no tiene como mucha cultura de auditarse o la gente no está acostumbrada a que le cuestionen su trabajo, es bien difícil ser un auditor líder y ser el que empieza como a hacer ver las áreas de oportunidad, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene que tener una formación diferente, un poquito superior, diría yo, a los demás, y debe de ser alguien que proyecte mucho profesionalismo y que sea muy organizado. Ahora, existen compañías que implementan varias normativas a nivel de sistema de manera simultánea, como ya nos ponía el ejemplo el compañero que trabaja en Sherwin Williams,
que ellos tienen implementada una norma de calidad, pero también tienen aspectos medioambientales, de eficiencia y de otras normas ISO. Entonces, puede ser que en algún momento nosotros tengamos que ser auditores en empresas como esta. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta aquí? En primer lugar, el auditor líder de este tipo de empresas debe de ser una persona que conozca todas las normas que se están auditando. Entonces, si por ejemplo mi compañía tiene 3 normas, yo tengo que saberme muy bien los 3 estándares si soy líder. ¿Por qué? ¿Significa que yo lo voy a auditar todo? No, pero yo como líder me voy a encargar de asegurarme que sean coherentes, digamos, las cosas que se están poniendo en los informes. Entonces yo tengo que conocer las 3 o las que sea que tenga implementada la compañía y saber cuáles como las cosas que tienen en común, porque posiblemente una propuesta que yo dé en una norma posiblemente me va a afectar al cumplimiento de algo similar en otra norma. Entonces, claro, esto significa pues un desafío mayor en términos de líder, pero igual, así se remunera. Si ustedes ven ofertas de trabajo para personas que auditan sistemas integrados, normalmente los salarios son bien competitivos, pero es por eso, porque tiene que tener dominio técnico de todas las normas. Ahora, una persona que va a participar como miembro de equipo de una auditoría integrada, ellos no necesariamente deben de saber todas las normas. Es suficiente con que conozcamos una de las, o sea, la que vamos a auditar específicamente y que sepamos de manera general cuáles son las sinergias que hay entre todas las normas que estamos auditando. Entonces, por ejemplo, en estas auditorías tenemos el líder, ¿verdad? Que es alguien pues, relativamente senior, que conoce todos los estándares, y luego tenemos un especialista por norma, que es el que es delegado a hacer la auditoría de cada norma, o se forman equipos por norma, ¿verdad? Porque las normas, aunque tienen una estructura común entre ellas, cada una es bien específica con respecto a lo que evalúa. Entonces, implica bastante formación saberlas todas. Por eso es que esa competencia solo se le delega al líder, porque debe de haber alguien indudablemente que coordine todas las auditorías y que ayude a que toda la información se presente de manera lógica. Entonces, bueno, implica bastante competencia técnica, ¿verdad? Pero pues es un proceso de aprendizaje. Ok, antes de que pasemos a nuestro receso, miren, hemos hablado de que un auditor, como decíamos, tiene varias dimensiones, ¿no? Está la parte actitudinal, la parte de competencia técnica y pues está la parte procedimental, ¿verdad? Que es el saber hacer. Es importante que nosotros estemos perfeccionándonos en estas 3 dimensiones de manera periódica. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser más competentes? Miren, primero, pues podemos participar auditando, ya sea en talleres, como lo que vamos a hacer aquí, o como observadores. Podemos procurar aumentar nuestra experiencia laboral eh, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en puestos en los que tenemos a cargo a personas o vamos a puestos en los que tenemos que dar muchas presentaciones orales, ¿verdad? O hacer documentos escritos, esto también nos fortalece como auditores porque son competencias que usamos ahí. La formación y el autoestudio, que puede ser guiado o independiente, a través de las tutorías. Una tutoría es que nos acompañe un auditor y que hagamos trabajo guiado, supervisado bajo un auditor responsable. Y por último, pues la asistencia a seminarios, aunque este último a veces nosotros no lo vemos como muy realista en la industria y pensamos que es algo que quizás solo hacen los profesores, es bien importante porque normalmente en conferencias o en seminarios es donde uno se puede actualizar respecto a nuevas versiones de la norma o a técnicas para ser un mejor auditor. Entonces hay que estarse actualizando. Todos los mecanismos son válidos. Nosotros podemos elegir combinaciones de estos para poder fortalecer aquellos aspectos que sintamos más débiles, ya sea lo procedimental, lo conceptual o lo actitudinal. Entonces, en el caso de los auditores acompañantes, ¿cómo se pueden volver competentes? Podemos participar de cursos, podemos incrementar nuestra experiencia específica en una normativa que nos interese, podemos procurar crecer profesionalmente cuando sea posible en puestos que nos lleven a la toma de decisiones
o podemos trabajar supervisados. El caso del auditor líder es más delicado respecto a adquirir competencias, porque hay algunas competencias que se adquieren solo por la práctica. Por ejemplo, cómo manejar una reunión de apertura y hacer un buen dominio del tiempo. Eso es imposible, ¿verdad? Solo haciéndolo. Entonces, en el caso del líder, lo que se puede hacer para prepararlo es llevarlo como observador de otro auditor líder a unas 2 o 3 auditorías, y ver cómo organiza, porque no es lo mismo estar como auditor acompañante que estar como a cargo, es otro rol. Entonces, llevarlo como acompañando a otro líder y que aprenda por observación. Y pues que después de cada sesión de auditoría que se siente a discutir qué le pareció nuevo, qué hubiera hecho él diferente, y ya luego pues empezar a trabajar como líder, pero bajo la supervisión de otro que sea experimentado. O sea, en ningún caso se debe de poner al líder a que aprenda así a la brava, ¿verdad? Porque es un perfil bien específico, sino que se le debe dar un acompañamiento cercano porque es un puesto de mucha responsabilidad. Ok, bueno, si gustan en este momento, pues ya ahorita estamos próximos a las 6:30. Tomémonos un breve receso en lo que algunos llegan a casa. ¿Me podrían confirmar cuántos tienen ya a la mano su computador para que podamos hacer la parte práctica? Me lo pueden decir al micrófono, me lo pueden escribir en el chat. ¿Quiénes estarían Es, listos después de un receso? yo ya ¿Ya? estoy en casa. Ok, muy bien. Carlos, ¿también? Ok. Los demás compañeros todavía van en tránsito. Kevin, Lucy, José. Yo todavía no he toda- llegado a la casa, pero en unos 5 o 10 minutos llego. Va, todavía están de camino. Va, entonces tomémonos ahorita nuestro receso para darles un tiempecito que se organicen. Nos vamos a tomar 15 minutos. Si gustan, cuando volvamos, vamos a retomar los casos de discusión y vamos a volver a confirmar quién todavía está de camino. Entonces, si ya no vemos muchos de camino, vamos a hacer unos grupos aquí mismo en Zoom para que puedan discutir pues cuál hubiera sido su manejo o qué hubieran hecho ustedes ante ese caso. Y luego vamos a traernos a una discusión grupal, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita son las 6:25, vamos a receso, volvemos exactamente a las 6:40, ¿de acuerdo? Vamos a receso entonces. Si gustan, puedo poner para mientras los casos. Ah, sí, Kevin, ya lo mando. Lo voy a mandar en este momento para quienes ya están en casa, ¿de acuerdo? Vamos a receso.
Hola Sara, buenas noches. Estamos ahorita en un receso hasta las 6 y quiero ver, 6:40 creo que dije, 15 minutos. Y luego vamos a hacer una discusión de casos. Preguntaba si ya, digamos, en 15 minutos ya estarían disponibles para poder usar la computadora para empezar el caso o si todavía van en camino. Hola, buenas noches. Fíjense que yo todavía voy en camino porque voy saliendo del trabajo. Pero lo va a proyectar por aquí Sí, o sí, voy a tenemos que proyectar. No, no se preocupe, voy a proyectar las personas que ya estén en casa, pues los voy a reunir en equipos y a quienes no, lo que vamos a hacer es que voy a proyectar y pues pueden leerlo y pueden ir meditándolo, ¿no? O simplemente escuchar la discusión que se haga, no, Bueno, no se preocupen. Ujú. Ok. y me dijo mi compañera que había dejado ayer un examen y yo me metí al SPEC, pero me dijo que no era allí donde me tenía que meter, sino de que es el GMIT Ah, UKS, es una un examen plataforma. que dijo que había Sí, puesto. sí, es nada más a manera de repaso. La plataforma donde va a estar guardado el material de las clases y las presentaciones y todo se llama eCampus. Entonces, aquí en el chat les he colocado el link, pero así se puede buscar en Google, eCampus UCA. Entonces, ese es como el aula virtual. A esa plataforma hay que ingresar con un código que se llama código PEC, que creo que es el que mismo que se les Sí, creó el cuando se inscribieron. que nos mandó. Exactamente. Entonces, ahí se ingresa con el código PEC como usuario y luego con la misma contraseña y ahí ustedes pueden ver todo el material de las clases. Entonces, ese examen que le comentaba a su compañera está en el primer módulo. No es evaluado, es solamente como para practicar. Ujú. Vaya, entonces solo me hace el favor de ponerme como la dirección donde tengo que ingresar, que me va a salir ese usuario y esa contraseña, por favor. Sí, ya la acabo de poner en el chat de Zoom, la puedo volver a poner otra vez sin problema. Ah, bueno, muchas gracias. Voy a poner en silencio mi micrófono y voy a ir Ok. escuchando De acuerdo, mientras está. llego a la casa. Yo creo que en unos 15 minutos o 20 llego. Vaya, de acuerdo, no hay problema. Igual todavía estamos 10 Bueno, minutos. muchísimas gracias. Sí, ok. Adelante, creo que puede ir por ahí, Kevin, creo. Sí, fíjese que yo pensé que era problema hoy en la mañana de mi computadora, pero Ujú. no puedo pasar en el aula virtual como de mi perfil. No Ah, me vaya. deja Quiero verificar, ver ajá, voy a verificar ahorita si hay algún problema con la inscripción. Permítanme. Vamos a ver. sí, porque que quise ver el caso y el material, pero no paso de ahí. No le muestra como el aula para ingresar a nada, solo ingresa y sin más contenido. Sí, Vale, vamos a sí, ver. y ingreso y me aparece mi información, y de ahí en la pestaña de mis cursos me aparece ahí lo del auditoría interna de calidad, pero no, me manda siempre en la misma página. Vaya, ya vamos a revisar, Kevin, que todo esté bien con la inscripción. Ahorita reviso. Creo que también me decía Lucy que tenía el mismo problema. Ahorita vamos a ver. De acuerdo. Creo que los voy a volver a inscribir a ustedes dos. Bueno, ya No. voy a regresar entonces.
Sí, sí, ahorita estoy viendo el listado porque hay algunas personas que no las pude inscribir ayer porque todavía no estaban como bien creados los usuarios. Pero voy a procurar inscribirlos en este momento y después del receso, si hay problemas, todavía me avisan. Kevin está por ahí. Fíjese que estoy viendo que está inscrito también Lucy. No sé si tal vez me puede compartir pantalla para ver cómo está la cosa ahí. El usuario y el password, Carlos, es el mismo que ustedes usaron para inscribirse en el EXPEC, cuando ustedes se inscribieron al curso que estaban gestionando su admisión. Son las mismas credenciales. Lucy sí dice que ya pudo, ok, perfecto, Lucy. Y sí, no sé si Kevin tal vez me puede compartir su pantalla para ver, porque ya me aparece como inscrito, Kevin. Y le puedo hacer dar el post. Vamos a dar unos minutitos entonces a las y 40 y vamos, tal vez ya está Kevin de regreso. Si alguien más tiene problemas para ingresar, escríbame aquí en el chat. Ah, lo inscribieron. Vaya. Lo que puedo hacer ahorita, Carlos, es mandarle, déjenme ver. Sí, porque yo tengo su código PEC, pero no le puedo resetear su contraseña. Esa sí no, de nada sirve que se lo mande, porque no sé con qué correo lo inscribieron. Pero sí, solicítelo y si gusta, mándele un correo a Evita Álvarez. Aquí le pongo el correo ealvarez@ucam.edu.sb para que ella tal vez se lo puede gestionar con el administrador del sistema, si no se lo comparten muy rápido de su trabajo. Y ahorita por correo les voy a mandar las tres sesiones, la de ayer, la de hoy y la que vamos a ver mañana también en lo que se resuelve eso. Entonces, ahorita les mando el correo. Ya en 2 minutitos regresamos.
Ok, bueno, vamos a continuar. Ya les mandé por ahí a su correo las presentaciones de ayer, hoy y la de mañana, oye, para que ustedes estén ahí informados y pues si tienen algún problema de acceso a la plataforma por el momento. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el análisis de los casos. Solo quiero ver quiénes ya están en casa. Bueno, Karen, Lucy y Kevin están en casa. Entonces, vaya, el día de ayer yo había hecho una asignación. ¿La recuerdan? ¿Alguien leyó, tuvo la oportunidad de leer los casos? ¿O hay algún problema si vuelvo a reasignar en este momento? En mi caso, buenas noches, me había asignado el caso 3. El caso 3, Karen, vaya, de acuerdo. Ok, ¿alguien más de los que ya está en casa que quiera que esté en el mismo equipo? Mm, Todavía no, van de camino. Lucy, ¿a usted qué caso le asigné ayer? ¿No se recuerda? José dice el 2. Ok, voy a hacer unos grupitos. Carlos tiene el caso 1. Ok, vale. Entonces voy a moverlos ahorita, según lo que me están comentando. Entonces voy a poner a los dos Carlos en el mismo. Entonces, Carlos. A mí me había compartido el caso 3 también Karen. Ok, José dice que está en el 2. Vale, vamos a ver. Carolina y Claudia están en el 2. Vamos a ver. Tendría que haber sido el 1, entonces, Nelson, porque solo eran del 1 al 3. Ok, el documento está en el módulo 2, en el mismo material de la clase. Si no, también ya se los mandé al correo. Ahí lo tienen. Vamos. Lucy con Carolina. Ok. Vale, ya tengo los grupos. Voy a abrir entonces los grupos. Voy a abrir dos grupos nada más. El tercer grupo se puede quedar aquí conmigo o quienes van conduciendo y no lo pueden ver. Y yo se los leo, ¿verdad? Ya se los mandé, Carlos. Justo en el receso les acabo de mandar las 3 clases. Entonces los casos estaban en la sesión 2, el archivo de PDF que dice sesión 2. Ok, bueno, démosle unos minutos. Déjenme ver qué fue en la lista de distribución. Sí, García arroba swdeca.com. Sí, ya le va a llegar. Ya le va a llegar. Ok. Vamos a ver, C. Rivas. Permítame, déjenme ver. Kevin, tiene razón. Ahorita se lo reenvío. No. Voy a abrir entonces los grupos. Voy a dar Open All Rooms. Y a Carlos y a Kevin ya les reenvío.
Listo, hoy sí. Ok, entonces para los compañeros que se quedan en este chat o que van conduciendo, les voy a leer el caso 1 solamente para que se ubiquen y para que podamos trabajar ese. Entonces los compañeros están con los casos 2 y 3. Ok, veamos. No recuerdo cuál le había asignado, Kevin, pero si quiere se puede quedar aquí. Y que todos los que estamos aquí vamos a discutir el caso 1. Si usted ya había leído algún otro caso, el 2 o el 3, y desea que lo agregue ahí, coménteme y yo lo agrego a esos grupos. No hay ningún problema. Está bien así. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces démosle lectura y dice, usted ha trabajado varios años como auditor de calidad en EBC Inc., una tienda de autoservicios de su país. Recientemente, la empresa RGC le pidió que fuera su auditor. No obstante, esta opera en las mismas ciudades que donde usted trabaja actualmente y ha expresado su política de comprar las cadenas más pequeñas. Entonces, prácticamente que uno de sus competidores directos le está pidiendo a usted que les trabaje como auditor. Entonces, dice la primera pregunta, desde el punto de vista de los principios de auditoría, ¿podríamos trabajar como auditor en ambas empresas? Digamos que de alguna manera eh, podemos compaginar nuestros horarios laborales o trabajar como consultores en una y fijos en otra. ¿Podríamos trabajar en las dos o cómo lo ven desde el punto de vista de los principios? Y la siguiente es, ¿cómo deberíamos de proceder en este caso? Fíjense que este tipo de conflicto de interés, digamos, por decirlo así, aparentemente, surge cuando ustedes están trabajando como auditores de tercera parte o auditores de segunda parte en algunos casos, que por la experiencia que ustedes pueden tener en sus propios rubros, espérenme que alguien me está controlando la pantalla o no sé si la cumplo. Voy a ir, permítanme. Uy, no sé cómo me estaba controlando la pantalla, Lucy. Me quería cambiar la diapositiva, Lucy. Ok, a ver. Ok, aquí lo coloco de nuevo. Entonces la pregunta es si yo puedo trabajar auditándome a mí y auditando mi competencia, sea cual sea la figura con la que esté, como auditor, digamos, a un medio tiempo en una, medio tiempo en la otra, o si estoy como consultor en una y fijo en otra. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Consideran que esto es algo que es posible o consideran que hay alguno de los principios que se viole? Aquí les recuerdo nuevamente los principios: integridad, confidencialidad, independencia, cuidado profesional, enfoque basado en los riesgos y presentación imparcial. Entonces, no sé si alguien quisiera dar su opinión, ¿cómo lo ven? Coloco el caso. Los dejo si gustan unos 5 minutitos para que reflexionen. Y quiero ver cómo van los otros compañeros y cuando vuelva, pues tal vez alguien me quiere participar
y me quiere expresar qué piensa de esta situación, si es algo que es alineado a los principios o estamos cometiendo alguna violación a los principios, ¿de acuerdo? Dice Lucy, no me pude unir al grupo asignado. Ok, ¿en qué grupo estaba usted, Lucy? En el 2. En el 2, vaya, ahorita vamos a volverla a colocar. Revise si le cayó otra invitación. Si no, puede ser su reflexión sobre lo que estoy proyectando. Y ya luego, ahí está, hoy sí ya se pudo mover. Bueno, ya vengo, voy a ver cómo van los otros equipos. Reflexionen respecto a esta situación, si podemos trabajar en dos empresas que son competencia haciendo auditoría. Ya vengo, vamos a ver cómo van los otros equipos. ¿Sí? Es, Ujú. es como saber si en realidad la acusación, por decir así, que se le está haciendo Es con la eh, correcta, es ajá. correcta. O sea, para determinar si en sí no hay algún error de este ente gubernamental o si están en lo Ujú. correcto, ¿verdad? Sí, porque se supone que antes de aceptar la sanción se debe de verificar si Si corresponde o procede o no, no. ¿verdad? Si procede o no. Exactamente. Ajá, como todo reclamo. Ujú. Aquí Entonces, está poniendo en el otro chat, está poniendo una compañera que es del grupo 2 y no se puede unir. bueno, yo ahorita Ajá. estoy viendo dónde sale el chat 2 porque fíjate que no lo encuentro aquí. Pero O aquí sea, hay como más participantes. yo veo 4, Hola, pero veo Ah. que yo soy la Hola. invitada. Bueno. Ya, ajá, vea, ya lo Hola. lo voy a agarrar en curva, estoy Ah, haciendo auditoría remota, no mentira. ya vi. Ah, ya no, veo. es Lucy, que No, Lucy no pero podía entrar, pero creo que Lucy, ahorita ya la veo aquí. Ah, sí, ya está. Hola, Lucy. hola, hola. Bueno, No le escuchamos, quizás está Lucy. teniendo. Veo que su micrófono está, o sea, le quita el mute, pero no le escuchamos, pero sí, tal vez está teniendo problemas con el audio. Con el audio. Y Ajá. tal vez usa audífonos y está teniendo problemas con eso. Sí, Puede ser. bueno, si no que les comparta Lucy por el chat, cuál sí dice tiene problemas, ok. Tal vez Ok. les puede compartir Lucy por el chat un poco cuál es su opinión respecto a esto, si le parece bien lo que ellos estaban proponiendo. Dice, escucha, dice, pero no, quizás es el problema que está mencionando Ujú. José. Ajá. Fíjense que este caso, Ujú. por absurdo que les pueda parecer, fue una situación real. Y era una multa bien grande. O sea, lo que sucede es que esta es una organización que hace procesos muy técnicos. Ujú. Es parte del SICA, es algo que puedo decir, ¿verdad? Es parte del SICA. Y Ujú. son procesos bien especializados, digamos, los que ellos hacen. Entonces, hay un organismo regulador a nivel de Centroamérica que les hace auditorías a ellos de sus procesos, porque se puede prestar a cuestiones es una cuestión que tiene que ver con transacciones comerciales. Entonces, ellos auditan para asegurarse que los procesos no estén favoreciendo a ningún país. La cuestión es que parte de esos tecnicismos incluía que ellos tenían que mandar unos reportes cada cierto tiempo, pero por falta de seguimiento, digamos, del área correspondiente, estos reportes no se mandaron 2 meses. Entonces, digamos que ellos tenían que mandar reportes mensuales y luego un reporte como trimestral acumulativo. Entonces, ellos lo que hicieron es que mandaron el acumulativo, pero no mandaron los reportes mensuales. Entonces, les cayó una sanción, ¿verdad? Les cayó una sanción y era una multa pues bastante importante, varios miles de dólares, ¿verdad? Bastante dinero. Ujú. Entonces, era tanta como la angustia, digamos, de esta compañía que propusieron eso que dice ahí, ¿verdad? Que mire, quizás nos pusieron la auditoría porque la no conformidad, porque el que vino no terminó de entender por qué lo mandamos y quizás es muy específico y por eso es que no logró captar, ¿vea? Y por eso es que nos puso el punto malo, decían ellos. Eh,
Entonces eso es lo que ellos estaban proponiéndole al director ejecutivo, que llevaran a alguien como especialista, ¿verdad? Que tal vez tuviera experiencia en ese mismo rubro y que fuera un auditor, pues que reauditara, como para decir, no, la primera auditoría no estuvo bien hecha por falta de competencia técnica, entonces Ah, válida la sanción. Entonces, por eso es que ellos hicieron esa propuesta así un poco rara, ¿verdad? Que ustedes leen ahí. Y bueno, el director Ujú. ejecutivo tuvo que hacer algún comentario. Entonces, igual a ustedes no sé qué les parece, ¿verdad? Ya ustedes discutirán y me contarán cómo lo ven. Pero ese es más o menos el contexto. Así Ok, que pasó. Ajá. ok, ok. Bueno, entonces los dejo, ¿verdad? Gracias. 5 minutitos para poder conversar brevemente ya con contexto y luego volvemos al salón principal. Ok, gracias, gracias. Ok. Otro aspecto de que ya él pueda separar eso, o sea, no ver tampoco intereses o beneficios particulares, ¿verdad? No sé cuál era La, la otra pregunta de ese caso. la otra situación que tenía ese caso 3 es que trata de intervenir en que mantenga la confidencialidad en parte de la independencia que Así es. se debe manejar o relacionándolo con un principio, porque al final dice el vicepresidente financiero le recomendó que el código de ética le obliga a usted a conservar en secreto toda la información confidencial obtenida en la auditoría. Entonces, pero ahí no se trata de guardar información confidencial, ¿verdad? Sí, o sea, Eso, es como habíamos dicho el hallazgo, que se encuentra una inconformidad. ajá, ¿Eh? pero ahí Sí. como que trata De eso más que todo siento que de los boletos lo hacen. Hola, Por- hola, sí, buenas sí, de la noches. publicidad. Ujú. Hola, hola, estoy de infiltrada. Sí, No, solamente les quería compartir, ¿verdad? Que tenemos 5 minutos más para la reflexión y luego pasamos al salón principal donde vamos a compartir. Ustedes pueden delegar a quién o quiénes van a expresar como la postura del equipo respecto al caso en 5 minutos, ¿verdad? Para que más o menos se Señora, organicen. solo una Sí, consulta. sí, sí. Nosotros aquí habemos del caso 1 y del caso 3. ¿Cuál vamos a exponer? Ah, ok. O sea, de los dos hemos estado debatiendo. Bueno, si gustan, profundicen un poco más en el tercero, porque creo que hay algunos dilemas, hay varios dilemas, ¿verdad? Que se pueden presentar, uno como un gerente tratando como de coaccionar a la presentación de resultados, y el otro dilema que tiene el auditor, que es si debe presentar un hallazgo de auditoría, digamos, a partir de información que no tiene como 100% segura. Entonces, esos son como los dos dilemas éticos a los Sí. que se está enfrentando, ¿vea? Entonces, profundicemos en ese, en el 3. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, como tenemos 5 minutitos, Confidencialidad y la independencia, que serían como los más, como los tres más Ajá, sería que pesan. la integridad de los auditores, la confidencialidad y la independencia. Sí, Hola, ya no, ya estamos Ujú. aquí. Perdón que me tardara un poquito. Bueno, vamos a tener 5 minutos. Quisiera escuchar un poco sus valoraciones. ¿Cómo lo ven? ¿Piensan ustedes que tiene coherencia que trabajen en ambos lados o habría algún tipo de conflicto? sí, lo que hablábamos era de que, digamos, no habría confidencialidad porque al estar en los dos lados no había uso de la información para beneficios particulares. En ese sentido, para la otra empresa, RGC. Ok. Pero eso es si la persona cometiera indiscreciones. Pero digamos que la persona es alguien muy reservado que no comete indiscreciones. Aún así, digamos, o que, por ejemplo, lo hacen firmar contratos de confidencialidad de la información. Ujú. Sí, eso iba a decir que si él no tiene un contrato de confidencialidad con la empresa MC Inc., sí podría ser auditor de MC.
Solo si no tiene contrato de confidencialidad, pero si lo tiene, sí creería yo que no. Es que es No una, podría trabajar ajá, es que es una postura en un las tanto empresas. complicada, ¿verdad? Es una postura complicada en el sentido de que, bueno, primero que hay que tener la sensibilidad para no poder, no revelar información. Yo pienso que si somos empleados a tiempo completo de MC, el problema es que sabemos que la otra compañía tiene un interés de adquisición de MC. O sea, no es simplemente que sean competidores, sino que está buscando activamente absorber a MC. Entonces, en ese sentido, si yo trabajo para RS, el problema es que yo voy a tener hasta cierto punto conflicto de intereses, ¿verdad? Un conflicto de intereses, aunque yo sea imparcial y yo sea discreto, porque yo sé que una empresa busca la depredación de la otra compañía. Entonces, yo considero pues que sí, no es como muy fiel a los principios de una auditoría trabajar con una empresa competidora que tiene esas intenciones. Em, Más si yo estoy empleado a tiempo completo por una de ellas dos, ¿verdad? Tal vez sería diferente si yo soy un consultor externo y a mí me contratan como para ayudarlos a prepararse para un proceso de certificación. Entonces ahí sí, yo sé, les puedo estar ayudando a dos empresas que sean competidoras, pero como son procesos de certificación independientes y que el hecho de que una se certifique no significa directamente, digamos, prejuicio, no, una afectación a la otra, no hay problema. Por ejemplo, yo me acuerdo hace varios años, aquí hay empresas certificadoras, ¿verdad? Hay empresas certificadoras que dan sus servicios a quien los pida, pues. Entonces, por ejemplo, el organismo salvadoreño de normalización es una de esas empresas. Entonces, a él perfectamente pueden acudir, digamos, dos empresas de lácteos nacionales que quieren certificarse y él puede trabajar como auditor, una misma persona en los dos lados, porque va como externo. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque, como les decía, el hecho de que ellos se certifiquen su calidad y que se estén auditando para ese propósito no pone en desventaja directa a la otra compañía. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero aquí, si nosotros somos empleados de una de las dos y están trabajando para las dos, y como sabemos que existe esa relación de deseo de perjudicar, por decirlo así, ¿verdad? De una compañía a la otra, entonces no podríamos estar totalmente libres de intereses. Así que en ese caso particular sí sería complicado respetar ese principio de imparcialidad. Ujú. Pero lo otro sí se da mucho, sí se da mucho. A veces los auditores dentro de estos organismos, AENOR y otros organismos, están acostumbrados a auditar por áreas temáticas, digamos, hay personas que auditan solo empresas de servicios, otras que auditan solo empresas productivas y así. Entonces, porque conocen el rubro, ¿verdad? Entonces nos mandan, pero ahí no hay ningún problema, pues, pero aquí sí está un poquito como más difícil, pienso yo. Ok, bueno, si gustan, les agradezco por sus comentarios. Igual, les pido que lo repliquen con los compañeros que van a venir ahorita todo el pleno y vamos a escuchar también qué tienen que decir ellos de los otros casos, ¿verdad? Entonces, ahorita los voy a convocar. Bueno, está bien. Vamos a dar 60 segundos. ¿Les cayó el correo que les mandé con el material? Sí, Vale, perfecto. Y para mientras, ¿verdad? Lo que se unen, miren el otro caso, que acaban de sancionar a una empresa y la empresa quiere que llegue otro auditor para comprobarle al que les puso la multa de que ha habido un error técnico. Entonces la pregunta aquí es si es lógico que se esté proponiendo eso, porque no solo es que van a contratar a un tercero para que reaudite, sino que ellos, los que han sido multados, quieren darle una inducción o quieren poner a quien los va a auditar, ¿verdad? Aunque no lo crean, esto es real.
Vamos a ver qué dicen los compañeros. Creo que ahorita ya van a entrar. Ok, bueno. Aquí estamos ya todos de regreso, ¿verdad? Gracias por sus participaciones y su discusión en grupos. Entonces, si gustan, empecemos con el grupo que empezó trabajando el caso número 2. Lo leo para todos. Dice, la empresa ABC acaba de recibir una sanción económica de parte de un organismo gubernamental regulador. En sus argumentos de descargo, el área legal sugiere al director ejecutivo que un auditor externo haga una auditoría de los procesos relacionados con la sanción. Se propone que el auditor sea seleccionado por ABC, que es la empresa que ha sido multada, y que reciba una semana de inducción previo a la auditoría. ¿Qué opinan ustedes sobre esta propuesta? Bueno, los compañeros que trabajaron este caso, no sé si nos quieren compartir sus opiniones. José o Claudia. Buenas noches, aquí de parte del grupo 2. Adelante, te Bueno, escuchamos, sí. Ujú. bueno, ahí discutíamos con las compañeras acerca del caso 2. Nosotros creemos que la propuesta que menciona para lo que es este caso, por la sanción que ha recibido la empresa ABC, es como la más acertada como para buscar una solución próxima. Primeramente porque menciona que el auditor externo que se busca será seleccionado por la empresa. Nosotros opinamos que la empresa buscará un auditor para primeramente verificar qué tan, mm, qué, qué tan aceptable pudiese ser la sanción de la cual se le está imputando. Eh, y para luego así eh, ver qué tan alejados estaban los diferentes parámetros acerca de lo que se estableció. Entonces, eh, tenemos el contexto de toda esta historia y nosotros creemos que la idea con la cual buscan un auditor externo es primeramente ver de qué forma pueden ellos apaciguar lo que es la sanción que este ente regulador les está colocando. Entonces, no sé si ahí las compañeras me pueden ayudar. No lo ven mal, o sea, ustedes no lo ven Eh, tan mal. Ujú. Buenas noches. Claro. También hablábamos también de que para nosotros quitarnos una no conformidad debemos de argumentar, ¿verdad? De Ujú. argumentar y buscar la causa raíz de que nos llevó a que ese proceso fallara y nos resultara en una no conformidad. Ujú. Ujú. Sí, ahí sí estoy completamente de acuerdo con Eso es, ajá. sí, Ujú. estoy de acuerdo con ustedes. Vaya, fíjense que aquí, digamos que lo que está, bueno, en primer lugar, hay como varios vicios de fondo en esta propuesta. Digamos que la idea de que un tercero haga una auditoría un poco más imparcial no es del todo mala. Lo que está un poco extraño es que la selección la haga el que está siendo multado, porque ya desde entonces eso se podría prestar a una situación de falta de imparcialidad del auditor que va a llegar, más aún si le quieren dar esa inducción, ¿verdad? O sea, eso no se hace, pues, si es una auditoría externa, la persona que es el auditor externo, pues debe de tener las competencias para llegar a auditar y debe conocer la norma de referencia. Pero eso no es una práctica usual en las auditorías de tercera parte, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí viene el problema. Fíjense que ya en la práctica, en la realidad, este es un caso real, obviamente esta propuesta no fue aceptada eh, ¿cómo es que se llama? Por el que estaba imponiendo la multa. Por lo mismo, porque se cuestionó la falta de imparcialidad de la persona que podía sugerir la empresa sancionada. Lamentablemente aquí no se pudo llegar a una conciliación
porque digamos que en la investigación de las causas de la no conformidad tal cual proponían los compañeros, realmente no había ninguna justificación o ninguna evidencia para poder quitarse la sanción que les estaban poniendo. O sea, ellos no podían probar que hubiera algún vacío reglamentario o algo para quitarse la sanción, ni tenían evidencia de que habían hecho algo respecto a lo que los estaban multando. Entonces, bueno, ni modo, tuvieron que asumir la sanción. Tenían suerte de que la compañía pagaba un seguro específicamente para este tipo de cosas y claro, el otro año lo sobreprimaron, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se tomó como aprendizaje fue que era necesario empezar a crear procesos de auditoría interna, porque digamos que esos procesos no estaban bien establecidos, pues se dejaban como responsabilidad de cada área el seguimiento de lo que correspondía al aspecto regulatorio, pero se creó un departamento de auditoría interna a raíz de esto, precisamente para poder evitar la recurrencia y pues se hizo como una revisión más detallada de los documentos reglamentarios para que esto no volviera a pasar porque sí fue bien difícil. Yo me acuerdo que estaban como las áreas hasta tratando de echarse la culpa, ¿verdad? Y fue fea el manejo, porque más allá de echarse la culpa, pues al final lo importante era evitar la recurrencia, ¿no? Y el área legal, pues quise tratar de defender lo indefendible, pero aquí pues no fue posible y ni modo, ¿verdad? Les tocó. Entonces, tal vez para que esta propuesta no hubiera tenido esos vicios de fondo, pudieran haber ellos hecho la propuesta de una reauditoría con auditor externo pero pues tal vez ellos nada más proponer como, qué sé yo, algún listado, ¿no? Y que el otro pues tal vez decidiera finalmente quién iba a designar para reauditar o simplemente sugerir una reauditoría por falta de competencia técnica, pero no sugerir a quién. Entonces, quizás por ahí podría haber ido. Bueno, vamos con el otro. Dice, suponga que durante el proceso de auditoría de CCI, usted descubre que la empresa ha estado regalando boletos para eventos lúdicos a los funcionarios encargados del Ministerio de Medio Ambiente. Aunque usted no dispone de evidencia completa, existen indicios de que el aserrín de desperdicio que se genera no cumple con los requisitos medioambientales. Cuando usted preguntó respecto a estas leyes, el ministerio y los boletos, se le dijo que estos solo representaban gastos de publicidad y que cada centavo gastado se reflejaba en los estados financieros. El vicepresidente financiero le recordó que el código de ética le obligaba a usted a conservar en secreto toda la información confidencial obtenida en la auditoría. ¿Qué debería hacer en esta situación? Entonces, yo aquí les decía a los compañeros que estaban analizando este caso que hay como un dilema, ¿verdad? Un dilema es ¿qué hacer ante información que no es 100% verificable en una auditoría? Y segundo, ¿hasta dónde llega esta, digamos, hasta dónde llega la ética y el cuidado de la confidencialidad que yo debo de tener? ¿Y qué limitaciones me puede poner eso cuando estoy reportando hallazgos? ¿O está totalmente fuera de lugar el vicepresidente financiero? Entonces me gustaría escuchar a los compañeros qué les parece este caso, cómo se debería de manejar la situación. Hola, buenas noches a todos. Por parte del grupo 3, mi persona y el compañero Mauricio vamos a aportar, principalmente empezando por los principios generales del auditor. Hablamos que tiene que ser imparcial, ¿verdad? Entonces, aquí hay una palabra clave que menciona que que existen indicios de que el aserrín, que es el desperdicio, no cumple con los requisitos medioambientales. Pero como cuido de personal, de profesional, que nosotros tenemos que tener un juicio razonable, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos que tener evidencias. Entonces, tenemos que el indicio. Entonces, nosotros pediríamos o solicitaríamos el informe o reporte de los análisis externos o internos de este aserrín para ver si cumple con la normativa ISO 14001, que es la de medio ambiente, para poder nosotros tener un parámetro para comparar los resultados, ¿verdad? Aquí se juega bastante lo que es la integridad, porque nosotros aparte que tengamos, sí, o sea, tendremos que reportar en base, si hubiesen resultados tal vez no favorables, que realmente no es apropiado ese tipo de aserrín para poderlo descartar, ¿verdad? Y que no cumple con la normativa, presentar estos hallazgos o estos incumplimientos en el
digamos, en el reporte en el informe de cierre de auditoría. Y pues nosotros tendríamos que verificar esto, ver de la manera posible. Si ellos ya no tienen ni tan siquiera un informe, un reporte, ni interno ni externo, esto ya nos dificultaría bastante porque no podríamos nosotros tener como un respaldo para poder decir realmente sí, ¿verdad? Ellos no están cumpliendo, pero si aquí menciona que tenemos el indicio, quedaría como tal vez un tipo de hallazgo. No sé, mi compañero aquí, Mauricio, si me puede aquí a colaborar. Sí, con gusto. Ahí lo que veíamos referente a eso es que tenemos un problema en la primera parte de que solamente son comentarios, ¿verdad? No tenemos la evidencia en ese momento y el principio sexto, enfoque basado en evidencia, pero también dice en riesgo, no me permite poner una no conformidad mayor por el incumplimiento a leyes, pero sí sabemos que existe de alguna forma un riesgo que pudiera tener algún impacto negativo en la compañía, de confirmarse que, que efectivamente ese aserrín no cumple con los requisitos medioambientales. Eso es en la primera parte, eh, lo que decía la compañera, y en la segunda parte digamos, como un problema del vicepresidente, como cohesión a lo que es el principio también de independencia. Y yo lo veo así, la situación de que tiene, como está tratando de influir en lo que está haciendo el auditor, o en el comentario, hallazgo, no conformidad que le haya puesto sobre los gastos de publicidad. Y eso va, digamos, como en contra de lo que sería el principio de independencia. Esas dos cosas le veo yo a al, al análisis del tercer caso. El primero va a depender de si lo confirmo o no lo confirmo. El solo hecho de no confirmarlo también es un problema que me pudiera llevar a escalarlo o a tener, digamos, como una no conformidad, porque si la pido y no me la están dando, alguien por ahí decía, pero hay que pedir análisis de, o las... o la comunicación que tuvo el Ministerio de Medio Ambiente para para podernos cerciorar si es o no es. Si la tuviésemos, yo creo que estamos enfrente de una no conformidad mayor, pero acá el caso se queda que no tenemos la evidencia, ¿verdad? Que para hacerle la referencia al principio sexto. Eso sería, profe. Muy bien, muchas gracias a los compañeros. Coincido con ustedes. El problema vaya, aquí es cierto, si nosotros no tenemos evidencia que respalde una no conformidad, es mejor no marcarla como no conformidad, porque eh, digamos que si nosotros hacemos eso, lo que va a pasar es que vamos a comprometer la credibilidad bien Pepito y el Lobo, ¿no? Entonces no podemos marcarla tal cual como no conformidad, pero sí podríamos dejar señalado el aspecto como una observación en una auditoría, sugiriendo pues que es un aspecto que requiere mayor atención en futuras auditorías y darle visibilidad a ese problema. No creo que sea conveniente ocultarlo, porque bueno, es parte del propósito de la auditoría, ¿no? Identificar áreas de oportunidad actuales o potenciales. Entonces, yo lo colocaría en el informe, pero como una observación, que es algo que requiere un mayor análisis, ¿verdad? Para garantizar, hay que tener cuidado también cómo se va a decir. Por ejemplo, decir, ¿verdad? Que se sugiere que por ejemplo, hagan análisis más detallados de la calidad del acerrín para garantizar que se está cumpliendo con el requisito ABC, ¿verdad? Y evitar una infracción. De esa manera, o sea, no acusatoria, sino más bien como llamando la atención al hecho que eso requiere un análisis más profundo.
Y en el segundo, igual, ¿verdad? Pareciera que el vicepresidente está tratando como de coaccionar eh, la presentación de esto, que sí es una práctica pues un poco sospechosa, por decirlo así, y no tiene nada que ver lo que le está diciendo a él de la confidencialidad. O sea, la confidencialidad se refiere en una auditoría interna a no divulgar información a personas que no estemos autorizados, pero las auditorías internas tienen un cliente que suele ser normalmente la alta dirección, ¿verdad? El que revisa los reportes de auditoría interna. Entonces, si yo le divulgo una situación a mi cliente de auditoría interna, pero no lo hago del conocimiento de otras áreas, pues ahí no habría problema. O sea, igual yo puedo poner en mi reporte una observación respecto a que esta práctica, em, pues sí, es una práctica que puede levantar o que puede generar alguna observación en otra auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Una auditoría externa. Pero no tiene nada que ver esto que yo me tengo que callar, ¿no? Si yo encuentro un área de oportunidad, yo lo tengo que decir. Ahora, lo que no debería de hacer yo es divulgar el contenido de ese informe a personal no autorizado o verbalmente, pues comentar la situación que yo he visto con otros colegas dentro de la misma compañía, porque es una situación muy sensible. A mí me está pasando, fíjense que yo estoy haciendo unas auditorías internas de unos procesos institucionales y nos hemos encontrado pues con información sensible. Entonces yo, claro, tengo que respetar el principio de confidencialidad. Eso significa que yo no puedo socializar con mis compañeros de departamento o con otras instancias eso, pero yo tengo toda la libertad de visibilizar la situación a mi cliente de auditoría, que en este caso pues es la vicerrectoría académica, quien me está pidiendo esos informes para tomar decisiones. Entonces ahí ni modo, ¿verdad? Yo lo tengo que decir y ahí no hay ningún problema, pues no estoy violando la confidencialidad. Muy bien, les agradezco, ¿verdad? La verdad es que son situaciones a las que nos podemos enfrentar. La primera, la discutíamos, voy a hacer un resumen muy sintético, prácticamente es si yo puedo trabajar como auditor en dos empresas competidoras. Y yo les decía a los compañeros que ellos también comentaban que se puede ver comprometida la imparcialidad, porque una compañía pues tiene interés en sacar del mercado a la otra. Entonces, en ese sentido, pues no sería muy recomendable aceptar esa posición de trabajar en las dos, porque yo ya conozco pues que una compañía tiene la intención de eh, perjudicar a la otra compañía. Entonces, lo mejor sería retirarse de una y solamente quedarse con la otra. E igual, cuando yo me pase de una compañía a la otra, tengo que tener mucho cuidado con la información que yo divulgo a mi nueva compañía, porque por lo mismo, ¿verdad? Si hay algún acuerdo de confidencialidad de por medio y yo divulgo información, pues me puedo ver en problemas legales. Y decíamos que en el caso que nosotros fuéramos auditores de tercera parte, pues que ahí no hay problema. Por ejemplo, digamos que una empresa como AENOR, les decía yo a los compañeros, puede estar certificando a dos empresas competencia, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una certificación de una norma ISO no es necesariamente para perjudicar a la otra compañía, sino que simplemente para demostrar que se está cumpliendo con un estándar. Entonces ahí sí, AENOR puede trabajar con empresas que sean competidores, auditando a las dos. No hay ningún problema, pero eso sí, como van como en calidad de externos, ellos no pueden dar acciones de mejora ni nada, simplemente se limitan a decir si cumplen o no y qué es lo que no cumplen, pero no dan recomendaciones ni dicen cómo superar las no conformidades. Entonces, ahí sí, si estoy como auditor de tercera, no hay problema. Pero si estoy como auditor interno, donde se espera que yo incluso participe en las propuestas de mejora o que le dé seguimiento al cierre de esas mejoras, ahí sí no puedo porque no podría ser totalmente imparcial. Muy bien, entonces gracias a todos y a todas por sus comentarios. Vamos a tratar de avanzar un poquito más porque necesito que pasemos a la fase de planificación. Muy bien, entonces como ustedes han podido observar en estos casos, es muy importante mantener un equilibrio, les decía, entre lo técnico, lo actitudinal y lo procedimental. Ahora, puede ser que en algún momento nosotros estemos a cargo de un grupo de auditores o seamos jefes del departamento de auditoría. Entonces, como parte de nuestras responsabilidades como jefes está el evaluar las competencias de nuestro equipo auditor para poder ayudarlos a cerrar las brechas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evaluar la competencia? Miren, lo primero para poder evaluar las competencias de nuestro equipo es poder definir, quizás este diagnóstico está de más, pero poder definir
¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación que yo voy a tomar? Yo ya vi que son 4 ámbitos. Puedo evaluar las horas de experiencia práctica, puedo evaluar las horas de formación o la formación técnica que han tenido en el criterio de auditoría que aplica la compañía, puedo evaluarles el conocimiento o cursos específicos de auditoría y podría ponderar la experiencia profesional. Entonces, yo una vez ya definido yo los criterios de evaluación, pues tengo que plantearme cómo voy a evaluar. Voy a hacer pruebas objetivas, voy a pedirle feedback a los auditados para que me digan cómo se desempeñaron mis auditores, voy a pedirles constancias de sus capacitaciones o voy a hablar con ellos o los voy a entrevistar o les voy a pedir que me simulen una reunión de cierre o apertura para ver en qué nivel de competencia están. Y por último, pues llevarlo a la práctica. Cuando yo diseñé este curso, yo estuve reflexionando sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo garantizar que las personas que están en este curso han adquirido competencias sobre el proceso de auditoría? Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo he definido varios criterios, ¿verdad? Uno de los criterios es saber hacer un plan de auditoría. Otro de los criterios es para mí saber conducir una reunión de apertura y de cierre. Otro es saber analizar un informe de auditoría. Me interesa es uno de los aspectos que quiero evaluar. Saber, por ejemplo, elaborar una presentación ejecutiva de resultados. Entonces, esas son cosas que yo espero que ustedes como auditores sepan hacer cuando salgamos de este curso. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, a partir de observación, que les voy a pedir que hagan simulaciones. A partir de la revisión de documentos escritos, les voy a pedir que me manden sus planes de auditoría para ver cómo andan. A partir de presentaciones orales que ustedes van a hacer de sus mismos informes. Entonces vean que yo, por ejemplo, para evaluar sus competencias como auditores en formación, uso varios métodos y eso se recomienda. Y finalmente, pues se ejecuta, ¿no? Ya cuando estemos en los diferentes módulos donde vayamos avanzando, vamos a tener que evaluar. Y yo pues tendría que darles retroalimentación de su desempeño para que ustedes cierren esas brechas. Entonces, lo mismo se hace cuando yo tengo un equipo de auditores que están a mi cargo. Importantísimo valorarles aspectos cualitativos y cuantitativos. Los aspectos cualitativos pueden ser cómo se expresan, qué tan claros son para transmitir sus ideas, qué tanto siguen, digamos, los procedimientos recomendados en una reunión de apertura o de cierre, por ejemplo. Y los aspectos cuantitativos pueden ser qué tantas horas se formó la persona en el año, cuántas auditorías lideró, cuántos comentarios positivos tuvo de los auditados, etcétera. La idea de evaluar un auditor es evaluar de manera integral, porque acuérdense que son 4 dimensiones, ¿verdad? Entonces, evaluar de manera integral para poder valorar aspectos técnicos, digamos, y aspectos cualitativos. Entonces, ¿qué métodos de evaluación de auditores existen? Miren, revisión de registros, esto es pedir atestados, retroalimentación de los auditados, preguntarles a las personas que fueron auditadas cómo fueron sus valoraciones o qué piensan del trabajo que se les hizo el equipo auditor. Esto es algo que a veces no se hace y es muy importante porque el auditado puede tener algunas observaciones de mejora al equipo, pues que nunca se le hacen llegar, ¿verdad? Puedo tener entrevistas con los auditados para que, pues, consultarles, ¿no? Cuáles son sus principales retos o retroalimentarlos. Puedo observarlos directamente trabajando. Puedo hacer reuniones post auditoría para saber qué se les dificultó, qué se les facilitó. O en el último caso, pues puedo hacer algún tipo de test para ver la comprensión de algunos conocimientos teóricos. Este último no es el método que más se recomienda porque el que diseña el test tiene que saber también lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, esto se puede volver un poquito retador. Pero vean, en este curso hemos integrado varias cosas. Hemos hecho unos pequeños exámenes para ver cómo van captando. Lo voy a observar cuando hagan reuniones de apertura. Voy a revisar documentos que ustedes me van a compartir. Entonces, lo importante es combinar métodos para tratar de hacer una evaluación lo más integral que se pueda. Hay que tomar en cuenta que no todos los métodos son aplicables a todas las situaciones. Por ejemplo, en este curso yo no les puedo pedir una revisión documental porque están formándose, pero sí les puedo dar retroalimentación después de alguna observación que haga. Es importante que conocer, ¿verdad?, que la fiabilidad entre métodos puede variar, o sea, depende del instrumento del administrador. Y
lo que les decía, que se debe de usar más de un método para poder triangular. La idea de hacer estas revisiones del desempeño en nuestros equipos de auditores es que yo puedo ir desarrollándoles un plan de carrera. Y si las personas tienen brechas, definir necesidades de formación para poder hacer un plan de desarrollo anual de estas personas. Muchas veces nosotros como auditores estamos muy acostumbrados a ver y a criticar hacia afuera o encontrar problemas hacia afuera, pero muy pocas veces hacemos un ejercicio hacia adentro. Y también como área de auditoría, muchas veces tenemos bastantes oportunidades de mejora que no se trabajan. Entonces, esto pues de la evaluación de competencia es solamente un llamado a que si ustedes son jefes de más auditores, valoren periódicamente la competencia de su personal a cargo para asegurarse que estas personas se van desarrollando y van cerrando esas brechas y que dan un buen servicio a los auditados, ¿verdad? Dar un buen servicio no significa solo decirles lo que quieren escuchar, sino que, por ejemplo, ¿qué dicen mis auditados respecto a cómo se les traslada la información? Los informes les están llegando a tiempo, los informes tienen una redacción clara, las personas se están dirigiendo con respeto a los auditados, las personas saben manejar los conflictos, son respetuosos del tiempo. Entonces, todo eso se le puede preguntar al auditado y son aspectos de mejora de nosotros como auditores, ¿verdad? Entonces, es una práctica que a veces la dejamos de lado, pero que es muy importante para también nosotros ir cerrando nuestras áreas de oportunidad. Muy bien. Hemos terminado esta parte. Yo sé que hemos ido un poco rápido, pero este es simplemente un panorama general para que ustedes se ubiquen como jefes o como auditores en formación. ¿Qué implica ser un auditor? O sea, que no es simplemente ir a revisar un procedimiento, ¿verdad? Implica formación, implica actitud, implica competencia, implica mejora continua. Entonces, solamente para hacerles un llamado a la conciencia. Muy bien, vamos a entrar ya ahora quizás en materia. Me escuché en eco. Y vamos a hablar sobre las fases de la auditoría. Me interesa que empecemos a conversar sobre la fase de planificación para poder explicarles qué es un plan de auditoría y que ustedes lo puedan trabajar para la sesión de mañana y que lo podamos revisar. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Vamos a hablar entonces a partir de este momento de las fases de trabajo de una auditoría interna, que ya es el proceso de auditoría. La auditoría tiene varias etapas. Vamos a empezar revisando primero qué es lo que nos propone el estándar ISO 19011 para hacer una auditoría. Y luego vamos a entrar a la primera etapa de las auditorías, que es la preparación. Esto del examen corto, más que un corto, es un ejercicio práctico, pero lo vamos a hacer el día de mañana. Y no es evaluado, simplemente es para ver qué tanto hemos comprendido la elaboración de planes, pero ya les voy a explicar. De momento, empecemos estudiando qué nos propone el estándar y entremos en la primera fase. Miren, el estándar ISO 19011 es una norma que no es certificable. Nadie puede decir, sí, yo tengo una certificación 19011. No, no es certificable porque es un documento que da orientaciones para personas que quieren formarse como auditores de sistemas de gestión de calidad o auditores internos de calidad. Esta normativa se divide en 7 cláusulas, 4 cláusulas que son conceptos básicos que se manejan en el ámbito de la auditoría y los principios de auditoría que ya vimos. Luego, una cláusula que habla sobre la gestión de programas de auditoría. Esto se refiere a cómo poner en común todas las auditorías que una empresa va a hacer en un periodo de tiempo determinado. Entonces, esto es como algo más macro. Luego tiene otra cláusula que habla sobre las auditorías individuales que son parte de este programa, eso es lo que vamos a profundizar en estas sesiones. Y una cláusula 7 que nos habla sobre competencia y evaluación de auditores, que es lo que ya vimos. Es un poco extraño el estándar de la norma porque va desde lo general hacia lo particular. Nosotros vamos a ir al revés, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender primero cómo hacer una auditoría individual, cuáles son sus fases y sus entregables. Y cuando ya tengamos eso claro, entonces vamos a hablar cómo manejar un programa de auditoría, que no es más que el compendio de varias individuales.
Si ustedes ven la lámina, en la cláusula 6, donde se nos explica algunos lineamientos para hacer auditorías individuales, se proponen algunas fases claves. Miren, una fase de preparación, una fase de ejecución, una fase de elaboración de informes, una fase de finalización o entrega de los informes a los auditados y una fase de seguimiento, donde el auditor acompaña al auditado para garantizar que las acciones correctivas que se derivaron del informe se ejecuten. Entonces, nosotros en esta sesión vamos a empezar a hablar sobre la primera etapa, que es la etapa de preparación, así como alguna información básica requerida para empezar un ejercicio de auditoría. A lo largo de las siguientes sesiones vamos a ir abordando las siguientes fases y vamos a ir practicando respecto de los productos que van en cada una de las fases. Muy bien, entonces hablemos sobre la fase 1, que es la preparación de la auditoría. Miren, aquí yo he preparado un diagrama que sintetiza las fases que leímos. La auditoría interna de calidad podemos agruparla en 4 grandes momentos. Un momento de preparación que empieza desde que decidimos auditar hasta que empezamos a recoger información documental previa al trabajo de campo. Una fase de ejecución que empieza con una reunión de apertura donde hacemos de conocimiento oficial de los auditados que estamos ya trabajando y que llega hasta la recolección de la información en el trabajo de campo. Luego tenemos una fase de informe que inicia con la reunión de cierre, donde presentamos nuestros principales hallazgos de manera verbal antes de mandar un informe. Y luego tenemos una fase de cierre donde el equipo auditor ya se encarga de darle seguimiento a las acciones correctivas que propuso el auditado al recibir su informe. Entonces, cada una de estas etapas es secuencial. Yo no me puedo saltar etapas y cada etapa tiene ciertos productos que vamos a ver a continuación. La primera fase, que es la fase de preparación, antes de pasar a la lámina, es quizás una de las fases que más tiempo puede tomar, porque aquí es donde nosotros definimos con total claridad qué es lo que vamos a ir a hacer, por qué lo estamos haciendo, nos ponemos en contacto con el auditado para coordinar detalles logísticos y preparamos nuestros instrumentos de recolección de información. Esta fase junto con la de informe son fases que normalmente pueden ser un poquito más largas. La de ejecución, aunque ustedes no lo crean, es la fase que menos tiempo toma. Y también digamos que la de cierre también puede ser un poquito más larga dependiendo de los plazos institucionales que se pongan para el cierre de no conformidades. Pero la preparación definitivamente es una fase que consume bastante tiempo y puede definir todo el éxito o la calidad de la auditoría que vamos a hacer. Entonces, en la fase de preparación se hacen 8 actividades principales. Toda esta fase se hace previo a la interacción con los auditados en el trabajo de campo. Vean, es prácticamente definir qué es lo que voy a llegar a auditar, lo cual se sintetiza en un documento que se llama plan de auditoría. Luego habrá que hacer los arreglos logísticos para llegar a hacer la auditoría, que estos incluyen pues contactar con el líder de los auditados y empaparnos lo más que podamos del proceso de auditar. Y luego viene una etapa en la que nosotros nos preparamos para hacer el trabajo de campo, elaborando instrumentos de recolección de información y haciendo un plan de recolección de información. Esto último nos permite aprovechar el tiempo lo más posible y hacer la auditoría lo más corta que se pueda, en el sentido de que yo ya tengo bien cuadriculadito qué es lo que voy a llegar a hacer y en cuánto tiempo, y yo me empapo antes todo lo que puedo de ir a hacer el trabajo de campo. El plan de auditoría de estos 4 elementos que ustedes ven en los productos, quizás es uno de los aspectos más importantes de toda la auditoría. Se utiliza muchas veces a lo largo de las 4 etapas que vimos. Un plan es un documento como una acta de nacimiento de una auditoría, si lo queremos ver así, que nos resume por qué estamos auditando, qué es lo que estamos auditando, quiénes son los que van a auditar y cuál es la competencia de nosotros como auditores, o sea, qué podemos hacer y qué no.
Es un documento escrito que debe de elaborar el auditor líder y que se debe de aprobar por el auditado previa auditoría. Quizás antes de entrar a las partes, me gustaría que viéramos un ejemplo de qué es un plan de auditoría y luego que regresáramos pues a examinar los elementos individuales que lleva. Un plan de auditoría es un documento corto que no pasa de unas 2 o 3 páginas como máximo y que describe de manera muy resumida qué es lo que queremos hacer nosotros en toda la auditoría. Les voy a mostrar un ejemplo y a partir de ahí vamos a empezar a profundizar. El primer trabajo práctico que yo necesito que ustedes hagan con unos formatos que están en la plataforma es que ustedes propongan un plan de auditoría. Es decir, que ustedes sean capaces de identificar algo que merezca ser auditado por ustedes en su compañía. Aquí ya están viendo en pantalla, creo yo, un modelo de un plan de auditoría. Luego lo detallo. Aquí está. Miren. Este es un ejemplo de un plan de auditoría. Es un documento que está un poquito largo, que tiene 4 páginas, pero la estructura que tiene este documento es bien similar para otros planes de auditoría que ustedes puedan ver. El plan de auditoría siempre incluye algunos elementos de referencia. El primer aspecto que es no negociable en un plan de auditoría, quizás aquí lo voy a marcar, quiero ver. Voy a abrir esto quizás no aquí en el explorador, sino que en el reader. Miren. Un plan de auditoría tiene como una estructura tipo, digamos, una estructura que siempre normalmente vamos a encontrar. En primer lugar, un plan de auditoría suele incluir vamos a ver, objetivos. Esto es lo primero que debemos formular. Los objetivos en un plan de auditoría sirven para que nosotros podamos darle a conocer al auditado cuál es el último propósito o para qué vamos a llegar a hacer la auditoría. La auditoría no es un fin en sí misma, o sea, el propósito de una auditoría no puede ser ir a auditar, ¿verdad? El propósito de una auditoría normalmente suele ser verificar si algo de la realidad está cumpliendo o no con un requisito. Una auditoría puede tener uno o varios objetivos siempre y cuando estos sean muy específicos. Veamos aquí el ejemplo. Miren, esta auditoría dice que tiene 4 objetivos. Determinar la conformidad del sistema de gestión de la empresa con los requisitos de la norma de sistema de gestión, que es la norma ISO 9001. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurarse que se cumplen los requisitos legales, contractuales al alcance del sistema de gestión. Determinar qué tan eficaz es el sistema para asegurar que la organización puede tener buenas expectativas razonables en relación al cumplimiento de los objetivos especificados e identificar áreas de mejora potencial. Aquí, si ustedes se fijan, estos son los objetivos, ¿verdad? Esto es algo que siempre debe llevar un plan. De entrada, hay algunos objetivos que no son del todo claros. O sea, estos ejemplos que yo les estoy poniendo son planes reales. No quiere decir que son la excelencia reflejada, ¿verdad? Pero son planes reales. Yo, por ejemplo, este tercer objetivo me parece muy difícil de saber si yo ya lo alcancé o no. Ya, me parece como que bastante general. Normalmente los objetivos son más como los primeros 3, miren. Definir si estoy cumpliendo una norma, definir si estoy cumpliendo algún aspecto reglamentario e identificar áreas de mejora. El objetivo de auditoría debe de ser claro, debe de ser específico y debe de ser muy sintético, ¿verdad? No más de 2 o 3 objetivos máximo por auditoría. Resume para qué estoy haciendo yo ese esfuerzo de ir a auditar o cuál es mi propósito con ir a auditar. Entonces, ese es el primer elemento que nunca debe de faltar. Otro aspecto que nunca debe de faltar en un plan de auditoría es el alcance de las auditorías. Vamos a leer el alcance que tiene esta.
Miren, dice alcance, diseño y gestión de la docencia, investigación y extensión de programas de pregrado en las áreas de bellas artes, educación, economía, etc. Prácticamente el alcance nos ayuda a nosotros a definir qué elementos van a ser auditados y qué elementos no van a ser auditados. Aquí lo podemos leer, que lo que se va a auditar específicamente es solamente esos 3 procesos, miren, diseño y gestión de la docencia, investigación y extensión de programas. Eso es lo que vamos a auditar. ¿Dónde? En todas estas carreras, ¿ya? Entonces, el alcance es muy importante porque limita o aclara ¿qué es lo que vamos a ir a ver? El alcance puede incluir aspectos como sucursales, puede incluir requisitos, puede incluir departamentos auditados, procesos, etcétera. Se refiere a qué vamos a examinar y qué no también. Ese es el siguiente punto. Otro punto que siempre suele tener un informe de auditoría es el criterio de auditoría. ¿Qué es un criterio de auditoría? Un criterio de auditoría es la norma de referencia o el documento de referencia con el cual yo voy a ir a comparar la realidad. Entonces, en este caso puntual, el documento que se va a ir a ver si se está cumpliendo o no es esta norma, la norma ISO 9001-2015, más la documentación del sistema de gestión. El criterio de auditoría puede ser una norma externa, un aspecto, un documento que venga emitido por un regulador, puede ser un requisito del cliente, puede ser un alineamiento interno, depende del tipo de auditoría. Pero el criterio siempre es cuál es mi documento de referencia, dónde está el deber ser, contra qué voy a comparar la realidad. ¿Sí? Eso siempre debe de estar explícito. Entonces ya llevo 3, ¿verdad? Objetivos, alcance y criterios. Entonces piensen ustedes en su contexto. ¿De qué podría ser yo una auditoría interna? ¿Cuál puede ser mi objetivo de auditoría? ¿Qué podría auditar? ¿Qué sería mi alcance? ¿Cuál sería mi referencia? Les pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero hacer una auditoría en la universidad. Yo quiero saber si los profesores están subiendo las notas a tiempo en el sistema de notas. Entonces, ¿cuál podría ser mi objetivo? Identificar el nivel de cumplimiento de las fechas de carga de notas de los profesores universitarios en la UCA. Ok, ¿cuál es mi alcance? ¿A quiénes voy a auditar? Yo podría decir, voy a incluir en esta auditoría únicamente a los profesores de pregrado de la Facultad de Ingeniería durante el ciclo 01. Miren, muy específico, definiendo quiénes van a auditar y quiénes no. ¿Cuál va a ser mi criterio? Ah, bueno, mi criterio es el lineamiento institucional que rige ese proceso. En mi caso, por ejemplo, el criterio puede ser el reglamento administrativo académico de la universidad que tiene esos plazos y que es contra el cual yo voy a ir a comparar la realidad. ¿Ven? Entonces, yo ya estoy proponiendo un plan o estoy tratando de armar mi plan en la mente. Entonces, su primera actividad práctica va a ser eso, pensar ¿cómo puedo proponer un plan de auditoría para su competencia, para su área de trabajo? Muy bien, entonces ya llevamos 3. ¿Qué otro componente suele tener siempre un plan de auditoría? Un plan de auditoría siempre suele tener un listado de quiénes son las personas que van a estar auditando o los recursos humanos. Este listado suele incluir nada más al equipo auditor y los roles que van a tener. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que en esta auditoría va a haber un auditor líder nada más. Ese es el correo de contacto y no van a haber auditores acompañantes ni expertos técnicos. Ya les voy a explicar más eso detalladamente, pero este aspecto siempre se pone. ¿Por qué? Porque el auditor líder es la persona de contacto. Entonces ya aquí nos estamos presentando de alguna manera con los auditados. Y el último elemento que no debe de faltar en un plan de auditoría es un plan de trabajo resumido. Normalmente el auditado tiene que hacernos tiempo para poder recibirnos o para poder solventar nuestras dudas. Entonces, nosotros en el plan de auditoría le hacemos una propuesta al auditado de qué horas a qué horas vamos a estar haciendo el trabajo y
le mencionamos pues cómo nos vamos a organizar para poder hacer la auditoría. Entonces, por ejemplo, vean este cronograma, miren. La auditoría va a empezar a las 8 de la mañana, en la fecha que ya establecieron previamente, y va a terminar a las 5 de la tarde. En este plan se identifican cuáles son las tareas que van a estar haciendo los auditores y con quiénes se necesita entrar en contacto y a qué horas. Miren, entonces de 8 a 8:30 va a haber una reunión de apertura. De 8:30 a 11 se va a estar auditando este proceso. ¿Con quién se va a entrevistar? A estas personas. De 12 a 1 van a estar auditando estos procesos. Entonces ya estas personas tienen que prepararse. De 1 a 2 va a haber un receso. De 2 a 3:30 se va a estar auditando ese otro proceso. Y así hasta que llegamos a las 4:30, pues que se hace una reunión parcial de cierre del día, donde se ponen en orden las notas. Esta auditoría va a durar 2 días. Al final del día 2 va a haber una reunión de cierre, donde el auditado va a presentar sus principales hallazgos. El informe se entrega después. Entonces, este cronograma de actividades es súper importante porque le ayuda a las personas a optimizar el tiempo. Si se fijan, son un montón de entrevistados, pero no vamos a estar haciéndolos perder los 2 días, sino que ya aquí las personas ya se ubican en qué momento tienen que dedicarnos el tiempo para el proceso que estamos auditando. Este último elemento se suele hacer normalmente con consulta del auditado para garantizar, primero, de que las horas que estamos proponiendo y las fechas les sean factibles, y segundo, ellos nos pueden compartir esta información de quiénes van a ser nuestras personas de contacto. Esto último a veces no se pone, pero sí estas primeras columnas donde describimos las horas y lo que vamos a trabajar, sí, porque ya ellos internamente se organizan y ya ponen a alguien a cargo de acompañarnos en cada etapa. Entonces, eso es lo básico que tiene un plan de auditoría. Más allá de eso, las empresas pueden hacer sus formatos para incluir otros aspectos como el tipo de auditoría, que esta es una auditoría de seguimiento, si va a haber muestreo o se va a ver en turno diurno o nocturno. Pueden agregar aspectos como requerimientos de los auditados o recomendaciones para los auditados o recursos necesarios complementarios. Entonces vean aquí, por ejemplo, miren, ya se le está diciendo al auditado que por favor mande esto cuando inicie la auditoría, ¿sí? Entonces es un documento breve que tiene unas cuantas páginas, pero que de manera muy resumida nos ayuda a entender y les ayuda a todos los que lo leen a entender qué es lo que vamos a llegar a hacer. Vamos a regresar a la lámina, aquí ya empezamos con el ejemplo. Y vamos a profundizar en lo que he explicado. Bueno, decíamos que lo primero que lleva un plan de auditoría es el objetivo o propósito. El propósito no es más que definir qué es lo que yo deseo lograr. Entonces, un buen objetivo es específico para cada auditoría, es conciso y nos obliga a pensar qué es lo que vamos a hacer. Ejemplo, miren, el propósito de esta auditoría es evaluar la conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos establecidos en la norma tal, ¿ya? Piensen ustedes en su ámbito, ¿qué auditoría pueden hacer? ¿Qué objetivo tienen? ¿Qué objetivo podría tener? Un tip, los objetivos de auditoría siempre suelen ser verificar la realidad contra algo para ver cuáles son las brechas o identificar áreas de oportunidad al comparar la realidad contra algo. Entonces piensen, en su contexto de trabajo, ¿qué podría ser ese algo? ¿Cuál sería el documento de referencia o el criterio? El siguiente punto, decíamos, es el alcance. El alcance establece los límites de lo que yo voy a auditar. Un buen alcance nos ayuda a saber qué grupos o qué actividades vamos a evaluar. Ayuda a usar muy bien el tiempo y puede tener diferentes envergaduras según el tipo de auditoría. Por ejemplo, en una auditoría de producto, yo posiblemente voy a evaluar un producto específico de mi interés. En una auditoría de proceso, yo puedo definir cuáles son los procesos puntuales que voy a estar evaluando. En una auditoría de sistema, yo puedo definir qué normativas, por ejemplo, o qué subprocesos voy a evaluar.
Lo importante en el alcance es definir qué es lo que yo voy a revisar. Aquí solamente unos ejemplos. Cuando yo hago auditorías de procesos, las auditorías de procesos son auditorías cortas y normalmente en el alcance colocamos cuál es el insumo, cuál es el producto o cuál es el subproceso a evaluar. Como por ejemplo, vamos a revisar los procesos del área de corte, vamos a revisar cómo se están haciendo las operaciones de empaque. Mientras que en unas auditorías de sistema, como son auditorías más grandes, normalmente aquí evaluamos a varios departamentos, a varias líneas o a múltiples proyectos. Una auditoría puede tener un alcance bien chiquito, desde un producto hasta toda la organización. Lo importante es que ustedes lo aclaren antes de empezar para que también los que van a participar de la auditoría sepan específicamente qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? La ISO 19011 nos recuerda que cuando escribamos un alcance pongamos dónde vamos a ir a auditar, qué departamentos, qué procesos y se aplica qué periodo de tiempo. Por ejemplo, le decía yo, quiero auditar en los profesores de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCA, en los sistemas de notas, por ejemplo, si las fechas se están cumpliendo o están dentro del margen de 15 días, ¿verdad? Entonces, únicamente los profesores de la Facultad de Ingeniería, únicamente en el sistema informático y únicamente en el primer ciclo. Entonces, yo ahí estoy definiendo mi alcance. Estamos ya casi es hora, ¿verdad? Uy, estamos a 1 minuto. Ok, quizás nos vamos a quedar hasta aquí. Tarea para la próxima sesión. Empezar a pensar en estos elementos de un plan de auditoría que voy a proponer. ¿Cuál puede ser el objetivo? ¿Cuál puede ser el alcance? ¿Y cuál puede ser el criterio? En la plataforma del curso yo les he compartido por ahí un formato, que es el que vamos a usar para hacer nuestras propuestas de planes de auditorías. Si su empresa ya utiliza un formato propio, no hay ningún problema. Ustedes pueden usar este, el que ustedes usan normalmente. Si no, y es primera vez que van a hacer esto, aquí donde dice sesión 3, miren. Sesión 3, ejercicio 1, es un documento de Word. Y lo descargan. Si gustan, se los puedo compartir también por correo en lo que arreglamos lo de los usuarios. Entonces, ese documento es un formato para hacer un plan de auditoría. Y vamos a esperar que cargue y con eso cerramos. Entonces, yo lo que les pido para la próxima clase es que lo lean, se los voy a mandar por correo y que traten de llenar los primeros elementos, que sería el objetivo, el alcance y el criterio. Ahorita todavía me está cargando aquí. Vale, miren, esto es un modelo que ustedes pueden usar. ¿Ok? Entonces, el objetivo, aquí ustedes pueden borrar esto, ¿verdad? Y pueden poner su objetivo para su contexto. ¿Qué es lo que busco con la auditoría? Esto es simplemente información que ustedes pueden omitir. Es simplemente para recordarnos qué registros debemos de mantener, pero lo pueden borrar. Donde dice aquí el requisito por evaluar, esto se refiere al criterio. ¿Cuál va a ser el documento de referencia que ustedes van a usar como el estándar de desempeño en su auditoría? Entonces, la fecha, el lugar y ustedes serían los líderes. Y por favor que llenen el 2, que sería el alcance. ¿Qué cosas van a ser incluidas en la auditoría y qué cosas no? El alcance pueden ser procesos, pueden ser áreas, pueden ser productos, sucursales o periodos temporales. Lo importante es dejar bien clarito qué sí y qué no va a ser auditado. Y repito, el requisito es cuál va a ser mi documento de referencia, o sea, contra qué voy a ir a comparar la realidad. Puede ser una norma, un requisito contractual, puede ser un lineamiento gubernamental, un procedimiento interno, pero lo que sea que constituya su referencia, ¿de acuerdo? Entonces, les dejo, por favor, que de tarea, ya les voy a mandar esto, que completen el apartado 1, que completen el apartado número 2, ¿de acuerdo?
con algo que sea aplicable en su propio trabajo. Y veo un chat. Ok, perfecto, ya lo tengo aquí. De acuerdo. Entonces yo les mando esto por correo, ya les mandé las primeras 3 sesiones y por favor trabajen en ello para que mañana empecemos revisando sus objetivos y sus alcances de auditoría. ¿De acuerdo? Bueno, les deseo a todos una muy feliz noche y nos veríamos entonces mañana para empezar la parte práctica. Cuídense. Sí, pueden trabajarlo en equipo o pueden trabajarlo individual, como ustedes gusten. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pasen buenas noches y nos vemos mañana, primero Dios. Cuídense, que estén bien. Buenas noches. Adiós, buenas noches, cuídense. Buenas noches.